Aló, buenos días a todos. ¿Cómo amanecen en esta agradable mañana de martes? Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Bueno, es un gustazo de veras poder estar con ustedes en esta mañana. Mi nombre es Ray Miller Rincón. Soy el consultor que estará orientando esta actividad que está relacionada con el taller para la elaboración de la matriz de marco lógico. Agradecemos pues infinitamente su presencia en este taller. Les rogamos pues nos escriban en el chat su nombre, desde dónde nos escriben, desde dónde nos ven. Y pues bueno, así podemos saber desde qué parte del país estamos conectados. Así podremos saber qué hacen y todo lo demás, a qué se dedican sus empresas. En fin, queremos conocerlos también un poquito. Margarita Incapié nos dice, buenos días. Marcela Uribe, de Colombia Productiva, de Sabaneta, Laboratorio Rey Ross, chévere. Roberto Gerstenbluth, en Trufelinos, trufelinos.com.co. Desde Cúcuta, Fabián Rangel, nos escribe también desde Barranquilla, Jairo Altamar, Andri Montes, desde Valledupar, Joyería Andri Montes, Alejandro Rodríguez desde Bogotá, en fin. Todos ustedes, pues bueno, como les digo, ojalá esta oportunidad de estar conectados acá nos pueda servir bastante para poder aprender un poco de lo que es la matriz de marco lógico. Seguramente, ya muchos de ustedes están familiarizados con esto. Realmente este taller está dividido en dos grandes partes. Realmente son dos talleres que vamos a tener en el día de hoy. Pues obviamente vamos a tener la primera parte, cuyo propósito principal es poder tener un mapa de conceptos. Hoy vamos a ver simplemente un tema de panorama, de por qué aparece este tema de la matriz de marco lógico. Vamos a ver también un tema relacionado con la estructura, cómo es la estructura, digamos, y cómo se lee una matriz de marco lógico. Y vamos a terminar con la elaboración de algunos indicadores que me permiten a mí, pues, saber cómo va a estar el desarrollo del proyecto. A lo largo de la presentación del webinario, vamos a hacer algunas pausas para escucharle pues algunas preguntas. La idea de esto, más que sea una exposición, esto realmente es un taller, para poder responder pues algunas preguntas, y si tienen algunas ideas en particular, los podemos también orientar y bueno, fortalecer en todo lo que consideren que pueda ser posible en el tema de la elaboración de su proyecto. Así que comenzamos. Vamos a elaborar este proceso que es la matriz de marco lógico. La matriz de marco lógico, como sabrán ustedes, tenemos toda una línea de trabajo. Espero que hayan podido ver la elaboración de la parte primera, no solamente de los componentes fundamentales. Fue un webinario que se hizo ayer. Uno de los compañeros de capacitadores, pues habló específicamente de cómo se elabora esta primera parte, cómo se define el problema principal, cómo se desarrolla este componente que me permite poder saber cómo voy a elaborar, cómo voy a abordar la descripción puntual de la matriz de marco lógico. La matriz de marco lógico parte de una identificación, y es la identificación correcta del problema que voy a resolver. En este asunto, curiosamente, digamos que a pesar de que parece algo sencillo, realmente hay un fuerte, digamos, hay una gran posibilidad de que nos equivoquemos allí. Y si nos equivocamos en la primera parte, de veras que nos vamos a equivocar en el resto del proyecto. Uno a veces tiene la tendencia a enamorarse mucho de la solución. Es decir, mira, yo quiero resolver esto, y uno tiene la solución y con frecuencia uno trata de echar para atrás y trata luego de identificar el problema como algo
procedimental, porque yo lo que quiero es esto. Y en ocasiones funciona, honestamente en ocasiones funciona, pero en otras ocasiones no. Entonces, para elaborar una buena matriz de marco lógico, todo parte de tener un buen insumo y es tener identificado muy bien el problema. Porque si identifico bien el problema, puedo luego identificar muy bien la solución. Y cuando yo identifico el problema, porque realmente un problema puede ser resuelto de distintas maneras. Si yo tengo un problema, por ejemplo, yo tengo una gotera en mi casa, ese es mi problema. Si yo digo, mira, mi proyecto es aplicarle Zika al techo, ya yo, perdón, ya yo me enamoré de la solución. Yo digo, mira, la solución es el Zika. Pero si yo, entonces, cuando yo voy a describir este problema, yo puedo decir, ¿cuál es el problema de tu casa? No, mi problema es la falta de Zika. Y es una gran tendencia que se produce tratar de identificar el problema como la ausencia de la solución que ya yo tengo. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque puede ser, como les decía, resuelto de distintas maneras. Puede ser, por ejemplo, que la humedad que tú tienes en tu casa, el Zika sea una de las soluciones. Pero puede ser también que el problema sea causado por una filtración de una tubería del piso de arriba. Por ejemplo, si vives en un apartamento. De manera que tú puedes echarle Zika. Y eso puede ser una solución temporal, pero no una solución de largo plazo. Entonces, si tú identificas que el problema central no es la falta de Zika, sino el problema central es la humedad, entonces ya tú puedes buscar las distintas alternativas. Y un proyecto no es más que el desarrollo de la mejor alternativa para resolver el problema. Eso como primera medida. Ahora, cuando se tiene identificado el problema central, entonces se arranca con el primer componente que elabora uno en el proyecto, que es el objetivo central. El objetivo central fundamentalmente es la solución del problema central. Y tiene que ser de manera descrita de que efectivamente es la solución que yo establecí. Cuando yo establezco ese objetivo central, cuyo propósito es atacar el problema central, entonces sí comienzo a desplegar la matriz de marco lógico. Un poco ese fue la intención con la que terminó el taller anterior, el que precede a este, pero esa es la gran conclusión de la que quiero que partamos. Tenemos un objetivo central y el objetivo central debe atacar al problema central que identifiqué. Y ese problema central debe tener, debo tener la capacidad de magnificarlo. Es decir, yo tengo una humedad en mi casa, siguiendo con este ejemplo, bueno, la humedad es de un goteo, te cubre toda la casa, se discurre por las paredes, aparece solo en las noches. Debo tratar de identificarlo porque una vez yo lo tenga mejor, una vez yo tenga claramente identificadas las magnitudes del problema, entonces yo puedo identificar las magnitudes o la metodología de la solución. Entonces partimos de allí. Bien. Entonces, ¿qué es básicamente la matriz de marco lógico? Bueno, la matriz de marco lógico, como lo dicen allí, es un resumen de lo que el proyecto pretende hacer y cómo, cuáles son los supuestos claves y cómo los insumos y productos del proyecto serán monitoreados y evaluados. La matriz de marco lógico, muchos de ustedes lo sabrán, los que apenas se están familiarizando con esto, es básicamente un documento que resume, que compacta, que yo puedo ver allí el proyecto estructural. Obviamente tiene que estar complementado con todo esto, este carretazo que ya sabemos, tiene que haber una justificación, tiene que haber otros componentes que vamos a ver a lo largo de todo este ciclo de webinarios, pero la matriz de marco lógico básicamente es ese componente fundamental, ese documento que ilustra de manera resumida cuál es el proyecto. Y esa matriz de marco lógico, ese documento, ese resumen, tiene una estructura. ¿Cuál es? Esta estructura muestra global lo que se pretende alcanzar con el proyecto de una manera organizada y manteniendo siempre su secuencia lógica.
En este ejercicio, lo que hace la matriz de marco lógico es, tiene una muestra o ilustra al que lo observa, logra posicionarlo en el proyecto y permite que las personas puedan tener una lógica de ejecución que permita, pues obviamente, alcanzar todos los objetivos del proyecto. ¿Ok? Bien. La matriz de marco lógico, como les decía, arranca con un fin. El fin es el objetivo central. ¿Cuál es el fin? Entonces, si yo tengo, por poner un ejemplo, yo voy a tener un proyecto de desarrollo tecnológico y podemos utilizar varios ejemplos. Vamos a suponer que yo quiero desarrollar una plataforma para atender a través de soluciones de inteligencia artificial, identificar, por ejemplo, el tipo de manchas en la piel o verrugas que se producen en la piel de las personas. Yo quiero a través de un dermatoscopio captar la imagen y que a través de inteligencia artificial, así como existe reconocimiento facial, también yo pueda tener un sistema de reconocimiento del tipo de punto. Yo digo, mira, eso es un melanoma. Mira, ese es un tipo de mancha producida por el Candida albicans. Esto es un hongo. Mira, esto es acné. Mira, esto es, digamos, ese tipo de ayuda. Entonces, si yo tengo un fin, básicamente el fin es, mira, yo quiero desarrollar una solución tecnológica para poder identificar este asunto y lo voy a hacer de esta manera. De manera que el objetivo principal es lo que en la matriz de marco lógico le llamamos un fin, una solución, también conocida también como solución integral. Y también tengo unos propósitos. Los propósitos se asocian con los objetivos específicos. Recuerdan que les había hablado que tenía un problema central. La identificación del problema central es fundamental porque luego ese problema central me toca desglosarlo un poco y eso se vio un poco en el taller anterior. Pero para recordarles un poco, cuando uno identifica un problema central y luego identifica qué es finalmente el objetivo central, yo ese problema central tengo que desglosarlos en un documento que es el documento del árbol de problemas. Y el árbol de problemas básicamente es que permite identificar cuáles son las causas que generan ese problema y a su vez cuáles son los efectos producidos por ese problema. Es usual que se produzca una combinación y la gente confunda las causas con los efectos. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo de la humedad en la casa. Entonces yo digo, ¿qué está causando la humedad? Bueno, yo puedo decir que la humedad está causada por un descuido de la casa. Perfecto, nadie está yendo allá. Uno tiene que preguntarse, ¿realmente la gente no está yendo a esa casa porque hay humedad o será al revés? ¿O será que porque hay humedad la gente no está yendo a esa casa porque huele mal? Entonces, tengo que identificar finalmente cuál es, qué causa qué y qué tiene como efecto qué. Porque esta confusión es clave para luego identificar los objetivos específicos o, como quien dice, los propósitos, según el esquema de matriz de marco lógico. De manera que cuando identifico claramente las causas, el atacar esas causas, la manera en que yo abordo esas causas que me generan el problema es lo que me da como resultado el propósito o los propósitos, es decir, los objetivos específicos. Y tiene que ser biunívoco, es decir, una causa, un propósito. Así, y así de exclusivo debe ser. Si yo tengo varias causas, entonces tengo varios propósitos. Hay algunos casos en donde yo puedo tener un problema que es generado por múltiples causas. Hay algunas tipologías de proyectos y yo abordo solamente algunas causas e identifico claramente que existen unas causas que no van a ser abordadas por el proyecto.
Ese es un tipo de proyecto. Para esta clase de proyectos sí tengo que identificar todas las causas y tengo que colocar todos los propósitos o todos los objetivos. Esta es la manera en que lo puedo abordar. Y por otro lado tengo los efectos. Los efectos son elementos medibles. Todo lo que yo pueda medir, todo lo que son hechos, son efectos. Entonces, tengo que identificar claramente si algo que yo estoy diciendo es una causa o si lo puedo medir, si lo puedo comprobar, es decir, es un hecho, entonces es considerado un efecto. Entonces, la identificación clara de qué es causa y qué es efecto me va a permitir pues atacar este propósito. Con un ejemplo lo vamos a identificar mejor, pero es importante que identifiquemos claramente cómo es esa estructura, porque así va a ser clave la manera en que yo voy a abordar mi proyecto. Por otro lado, tengo los componentes. Algunos también le llaman productos. En este proyecto le podemos llamar también producto, pero los componentes son esos entregables, esos pequeños elementos que yo puedo empaquetar dentro de un objetivo. Yo puedo tener como componente, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de mi casa, unos planos de rediseño de la tubería. Eso es un componente. Ya físicamente yo puedo identificar y delimitar la existencia de unos planos. Yo puedo decir, mira, también puedo tener un rediseño de esa tubería. Yo puedo medir la tubería, puedo medir su diámetro, puedo medir su curvatura. Ese es un componente. Otro componente que puedo medir, techo impermeabilizado. Ya yo puedo medir el techo de la impermeabilización, puedo medir si efectivamente está seco. Todo lo que son productos que pueden ser delimitados, es decir, estos elementos o estos componentes perfectamente podrían existir de manera autónoma sin que los demás elementos estén presentes. Entonces, esa delimitación es lo que conocemos también como productos y es lo que, como lo dice su nombre, los que componen cada uno de los objetivos específicos. Y por último, tenemos las actividades. Las actividades son, como su nombre le indica, todas esas acciones tendientes a poder conseguir cada uno de los productos o componentes que a su vez son parte de unos objetivos específicos o propósitos que contribuyen a este fin, el fin del proyecto o el objetivo general. Aquí, como les decía, el fin se corresponde con los objetivos. Esto es, ahora vamos a ver la lógica horizontal. Esto que estamos viendo es la lógica vertical. Y ahora vamos a mirar los fin, que son básicamente los objetivos. Tenemos por otro lado los indicadores. Los indicadores son esos elementos que me permiten ver cómo está avanzando cada uno de estos elementos que ustedes ven acá a la izquierda. Tenemos unos medios de verificación que no son otra cosa que aquellas evidencias que yo voy a los cuales les voy a hacer seguimiento y que me permiten identificar cuáles son cuál es el grado de avance de cada uno de los elementos que ustedes ven a la izquierda. Y por último, establecemos los supuestos. Los supuestos son esos riesgos positivos del proyecto. ¿Qué es eso de riesgo positivo? Cuando uno elabora un proyecto, uno supone, como su nombre lo indica, hay supuestos, uno supone que hay cosas que van a acontecer. Por ejemplo, yo puedo establecer dentro de mi proyecto que, por ejemplo, la variable del dólar estará dentro de unos márgenes aceptables, es decir, unos márgenes tolerables. Si yo no supongo eso, es posible que dentro de mi proyecto, que involucra gran parte de los productos, insumos, materiales, equipos que pueden ser importados, puede ser que sea inviable. Entonces, es inviable si yo tengo un dólar en 6,000, por ejemplo. Eso es una situación que yo debo suponer que no debe cambiar. Yo tengo un proyecto, por ejemplo, en una zona
que es de alto potencial turístico. Pues yo tengo un supuesto. Y el supuesto es que la situación de orden público estará dentro de unas condiciones aceptables. ¿Por qué? Porque si el proyecto resulta que comienzan, pues obviamente a estallar situaciones violentas, pues obviamente yo el proyecto no lo puedo ejecutar. De manera que los supuestos son estos riesgos positivos en donde yo claramente identifico qué necesito para que el proyecto lo pueda hacer. ¿Por qué es importante identificar estos supuestos? Y estas cosas a veces pareciese que fuesen como meras excusas o sacadas del bolsillo. Es que aquí lo que sucede es que pueden darse ciertas condiciones que impidan que el proyecto se realice. Y si eso sucede, ya yo claramente identifiqué, yo dije, mira, yo dije que eso lo iba a hacer, pero si se cumplía esta condición, y esta condición no es imputable al ejecutor, es decir, de ninguna de ustedes como empresarios depende de una situación de orden público, ni tampoco depende de la estabilidad del dólar. Esto, digamos, es un asunto que se sale de su control, pero si yo lo identifico, yo puedo perfectamente decirle al oferente de los recursos, a Sena Innova, decir, mira, yo partí de estos supuestos. Entonces, no puedo hacer estas actividades por este asunto. Y la identificación de riesgos positivos también puede ser porque puede ser que se den algunas condiciones que al contrario lo mejoren. Por ejemplo, si yo supongo que la condición peso dólar, el dólar no se dispara, sino que al contrario se desploma, es decir, se valoriza el peso, yo podría eventualmente, si mi proyecto implica la adquisición de equipos, materiales e insumos importados, yo podría, por ejemplo, tener una disposición de recursos lo suficientemente interesante, liberados porque obtuve unos menos gastos y puedo, por ejemplo, fortalecer otro rubro previa aprobación de la supervisión o interventoría del proyecto. Esa es una condición. Es decir, mira, yo iba a tener a 10 personas en la calle, pero con esta plata me alcanza para tener ya no 10, sino 12. Estas 2 personas que me hicieran, por decir alguna validación comercial. Eso podría darse. Entonces, la identificación de esos supuestos tiene estas condiciones o estos fines. ¿Ok? Bien. Esto, como les decía, es la lógica vertical y esta, pues obviamente, es la lógica horizontal. Bien. ¿Cómo es entonces, o en qué consiste básicamente esta lógica horizontal y esta lógica vertical? Bueno, Dios. La lógica vertical, digamos, este análisis, lo que busca básicamente es poder interrelacionar cada uno de los elementos que están allá. ¿Qué dice la lógica vertical? Si se ejecuta el plan de trabajo, es decir, se realizan las actividades especificadas para generar cada producto y se cumplen los supuestos, entonces se obtienen los entregables o productos. Si se obtienen los entregables de productos, se cumplen los supuestos, entonces se logra el objetivo del proyecto. Y si se logran los objetivos o se logran los propósitos, pues se logra el objetivo general. Básicamente, esta lógica, como ustedes pueden verla, sale de cada una de las actividades y cada una de las actividades, pues, impactan un producto. De manera que si se impactan, si se consiguen los productos, se consiguen los objetivos específicos y si los objetivos específicos se consiguen, pues obviamente se alcanza el objetivo general o por lo menos eso se pretende. Y en lo que se refiere a la lógica horizontal es que las fuentes de verificación son suficientes para obtener los datos requeridos para el cálculo de los indicadores. Los indicadores permiten medir el estado de avance del proyecto y el logro de los objetivos. ¿Qué estamos diciendo allí? Básicamente que en el caso del objetivo general, de los propósitos o objetivos específicos, los componentes, especialmente en estos dos del medio, tanto de los propósitos como de los componentes, existen unos indicadores que vamos a ver en un rato. Pero estos indicadores, estas fuentes de verificación y estos supuestos son elementos que permiten desglosarlo y a su vez tener claramente identificado cuáles son los elementos que yo voy a utilizar para poder verificar que efectivamente se está avanzando en el proyecto. Como sabrán ustedes, los proyectos tienen unos seguimientos, tienen unos
tienen una supervisión, tienen una interventoría, y no es como, mira, nosotros te entregamos el recurso y dentro de un año volvemos a ver si lo conseguiste. No funciona así. Realmente en la práctica lo que hace es que se entrega un recurso, usualmente un anticipo, y con ese anticipo se deben ejecutar un conjunto de actividades. Y de manera periódica se recibe la visita o se piden informes que permiten validar que el objetivo del proyecto se está cumpliendo. ¿Y cómo lo identifico yo? Pues obviamente lo identifico el objetivo general o los objetivos específicos por medio de unos indicadores. Y estos indicadores tienen unas fuentes que es donde yo lo puedo ver. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, que una fuente de verificación sea un documento. Yo puedo identificar que la fuente de verificación sean unos planos, en fin. Tengo que tener un elemento que me permita saber cómo está avanzando el proyecto, y esto es parte fundamental dentro de los proyectos, de manera que la matriz de marco lógico no tiene un propósito solamente para la formulación, sino también para el seguimiento y también para la evaluación. Estos son los elementos fundamentales de esta lógica horizontal. Bien. ¿Cuáles son los niveles de la matriz de marco lógico? Pues bueno, están esos 3 niveles jerárquicos que son básicamente un nivel estratégico, se refiere al objetivo general, un nivel táctico, que son los objetivos específicos, y un nivel operativo, algunos le llaman también operacional, que ya son todos estos productos y son estas actividades. No difiere mucho, digamos, de muchas estructuras jerárquicas al interior de las empresas. Realmente un proyecto básicamente es una empresa, pero con digamos, con una temporalidad muy bien definida. De manera que estos son como los 3 grandes niveles de la matriz. Bien. Definimos específicamente cada uno de ellos. Objetivos. Son los logros que se espera alcanzar con el cumplimiento de cada uno de los objetivos del proyecto. Representa el mayor valor agregado para la empresa que postula el proyecto o el sector al que pertenece la misma. Propósito, lo que se espera lograr a través de su proyecto. Su estructura debe responder a los siguientes interrogantes: ¿qué, para qué y cómo? En breve vamos a ver en detalle cómo realmente, cuál debe ser la estructura sugerida para poder elaborar claramente estos propósitos. Los objetivos son logros, éxitos y metas cumplidas, deben ser medibles en el tiempo, es decir, cuantificables, y responder a los siguientes interrogantes. Este asunto. Por ejemplo, comentamos el ejemplo de hace un rato. Desarrollar un dermatoscopio digital. Esto es un qué. ¿Yo qué voy a hacer? Un dermatoscopio digital. Establezco el propósito, el para qué, establezco yo para qué, cuál es el propósito de este dermatoscopio digital para la detección temprana de cáncer de piel. Y remato diciendo cómo lo voy a hacer. Mediante la clasificación de imágenes por medio de redes convolucionales de inteligencia artificial. Cuando yo redacto los objetivos, establezco una estructura. Hay algunos que dicen, mira, yo puedo decir no el qué, el para qué y el cómo, sino el qué, el cómo y el para qué. También es posible. ¿Por qué se recomienda el qué, el para qué y el cómo? Porque de una vez yo identifico el propósito, pero si yo lo digo de manera diferente, también es válido. Voy a suponer que lo voy a decir de otra forma. Digo, desarrollar un dermatoscopio digital mediante o basado, basado en la clasificación de imágenes por medio de redes convolucionadas de inteligencia artificial para la detección temprana de cáncer de piel. También, totalmente válido. Entonces, esta estructura, el qué, el para qué y el cómo, es sugerida, pero si ustedes quieren hacerlo, el qué, el cómo y el para qué, el qué, el cómo, el para qué, también es válido. De manera que no hay ninguna restricción, pueden perfectamente hacerlo de esta manera. ¿Ok? Listo.
Los componentes, habíamos hablado de los componentes, corresponden a los entregables, como les decía hace un rato, a los productos del proyecto relacionados con cada uno de los resultados definidos. Por lo menos debe haber mínimo un producto por resultado. Ahorita vamos a ver específicamente qué son los resultados, pero básicamente lo puedo anticipar, los resultados son esos elementos medibles obtenidos de la consecución de los objetivos específicos. Eso es, digamos, la relación. De manera que cuando yo consigo un objetivo específico, pues obviamente tengo un producto y a su vez un resultado. Tiene que identificarse claramente la diferencia entre el uno y el otro, ya ahorita lo vamos a ver. El producto son, como les decía, los entregables y los resultados son los elementos medibles fruto de la consecución de ese objetivo específico. Yo puedo tener varios productos por resultado, eso puede ser posible, puede ser posible. De hecho, usualmente pasa eso. A veces para poder alcanzar un objetivo específico, yo lo desgloso en varios productos. Eso también es posible. ¿Ok? Bien. Tipologías de producto. Bueno, aquí hay algunas tipologías de estos componentes que yo voy a relacionar y tengo que identificarlo. Entonces, seguimos el ejemplo de la dermatoscopía digital. Pusimos, por ejemplo, prototipo industrial, dermatoscopia digital o dermatoscopio digital, perdón. Claro, ya yo tengo un prototipo industrial en donde yo tengo, ok, aquí tengo un dermatoscopio que me permite poder tomar esta lectura, estas imágenes. Si mi proyecto es, por ejemplo, que involucra la fabricación de un dermatoscopio, un elemento que me permite tomar imágenes con luz polarizada y poder ver las cosas simplemente mejor que si yo tuviera una lupa, por ejemplo. Entonces, este es un prototipo industrial. También tengo otra tipología de producto. Tengo un prototipo tecnológico. Claro, yo puedo tener una plataforma web, puedo tener una plataforma móvil, puedo tener algún tipo de tecnología específica, algún algoritmo, en fin, esto es un prototipo. ¿Ok? Bien. Solución tecnológica, algoritmo de inteligencia artificial, plataforma tecnológica, otro tipo. Documento técnico final, sobre todo cuando son temas relacionados con consultorías y cosas así. Yo puedo tener un documento técnico final, modelo de negocio, informe de validación precomercial, informe final de resultados del proyecto. Estos son algunas tipologías de producto. Una manera de poder guiarse, digamos que este proyecto no tiene metodología general aplicada, eso se utiliza en otra clase, pero digamos a veces puede servir de inspiración cuando uno busca, por ejemplo, todo lo relacionado con los catálogos de la metodología general aplicada. Ahí aparecen un montón de tipologías de productos y ahí tienen algunos que uno lo pueden inspirar. No se necesitan y para este proyecto, como les digo, no se exigen, pero eso de alguna forma es una fuente interesante de inspiración, toda vez que hace mucho rato ya se tipificaron pues los productos o los entregables. Yo simplemente coloco los que corresponden y aquí digamos que no se tienen una exigencia en particular. Listo. Y las actividades, como les decía hace un rato, son las acciones necesarias que se ejecutarán para conseguir la realización de un producto. Generalmente se necesitan varias actividades por cada producto. Por supuesto, usualmente son 2 o más actividades para la consecución de un producto. La manera en que se colocan las actividades, como les decía, las actividades están amarradas a los productos. Usualmente se deben colocar de una manera lógica. Es decir, si es posible, si por ejemplo están en un componente secuencial, uno usualmente coloca el orden de las actividades en la secuencia en que se vayan a ejecutar. Si yo tengo una actividad 1 que tengo está en ruta crítica para poder ejecutar la actividad 2, pues entonces yo coloco primero la actividad 1, la actividad 2, la actividad 3 y demás.
Si son actividades que yo puedo hacer en paralelo, lo sugerido es colóquelas en bloque. Es decir, coloque un conjunto de actividades en un bloque lógico y luego colocas el número de actividades en otro bloque lógico. Las actividades pues no tienen necesariamente una estructura, a diferencia de los objetivos, a diferencia de una tipología como los componentes o productos. Las actividades son, como les decía, acciones que tienen que ser pues claramente identificables, porque aunque no tengan indicadores, el conjunto de ellas deben apuntar a la consecución de un entregable. Bien, para tener en cuenta, esto es lo que conocemos también como la estructura de desglose de trabajo, que esta es una forma de establecer paquetes de trabajo de manera que pueda yo claramente identificar dónde se encuentra o cuál es el elemento que desarrolla en el cual se compone pues esta actividad. De manera que si yo tengo un objetivo específico, pues el objetivo específico pues lo consigo a través de un conjunto de productos, y los productos se consiguen mediante la ejecución de este conjunto de actividades. Y así yo puedo particionar todo el proyecto y saber, digamos, cuál es la lógica en la cual pues, voy a ejecutar pues, toda esta serie de actividades. ¿Ok? Bien. Para tener en cuenta, una descomposición excesiva puede ocasionar un esfuerzo de gestión improductivo, un uso ineficiente de recursos, una disminución de la eficiencia en realización del trabajo. Usualmente se comete un error acá, y es que cuando uno va a colocar las actividades, a veces uno quiere colocar el paso a paso de cada una de las cosas que va a hacer, y el resultado ¿qué es? Proyectos con decenas y decenas de actividades. Y eso pues tiene un gran inconveniente, y es que cuando yo defino tantas actividades, pues tantas actividades, luego hay que hacerle seguimiento a cada una de ellas y se me arman unos proyectos muy grandes y a veces muy complejos de hacerle seguimiento. Como les decía, las actividades son elementos más o menos genéricos que un conjunto de ellas permiten la consecución de un producto. Y esas actividades también tienen subactividades, solamente que aquí no me permiten, digamos, no se me pide que yo las describa, no es necesario. Es decir, si usted va a construir, por decir algo, yo tengo un proyecto turístico y ese proyecto turístico requiere la instalación de un spa, yo puedo colocar una actividad bueno, un producto es el salón del spa, eso puede ser un producto. Otro producto podría ser el modelo de negocio, yo puedo tener ese producto. Un tercer producto, una plataforma web de comercialización de lo que sea, perfecto, eso es otro producto, listo. Esas actividades, entonces, hay una actividad que está relacionada con establecer, por ejemplo, las condiciones de higiene. Listo, yo voy a higienizar primero esta zona. Segundo, yo voy a adquirir o a comprar los elementos necesarios para dotar esta sala o este spa. Perfecto. Y así podríamos seguir. Yo no tengo que decir, si yo voy a comprar los elementos, los insumos, yo no tengo que decir comprar primero la cama. Segunda actividad, comprar los masajeadores. Tercero, comprar el aire acondicionado. Y así sucesivamente. Se me hace demasiado grande, ¿ok? El proyecto. Entonces yo coloco grandes bloques de subactividades y eso es una actividad, y el conjunto o suma de todas estas actividades me termina dando un producto, que es por ejemplo un salón de spa. Eso puede ser entonces un producto. Algo medible, algo verificable, algo cuantificable, que es un salón o 3 salones. Eso también, digamos, puede ser. Entonces tengan cuidado de que cuando presenten los proyectos no entren en un detalle tan excesivo que hagan pues el proyecto pues exageradamente grande. ¿Ok? Bien. Perdón. Sí. Una vez los productos necesarios para lograr cada objetivo, se establece qué actividades esenciales se requieren para obtener dichos productos entregables.
se sugiere utilizar la herramienta de estructura de desglose de trabajo EDT para identificar este universo de actividades principales necesarias. Bueno, como lo hablamos hace un rato. Listo. Vamos a hablar de los indicadores y con esto pues cerramos teóricamente lo que estamos haciendo y abrimos pues el espacio de preguntas. Bien, los indicadores pues son de distinta naturaleza, pueden ser de impacto inmediato. Básicamente se mide si se dio un cambio en la situación que se deseaba transformar. Esto es lo que está relacionado con ¿qué? Con los fines, con el fin. El fin básicamente es si yo puedo medir que se cambió la situación que yo tenía. Puede ser de resultado. Los resultados, como les decía, son esos elementos medibles de la consecución de los objetivos específicos. De manera que yo debo tener un indicador de resultado de esos objetivos específicos. Puedo yo también tener un indicador de producto, saber cuál es el componente, cuál es el grado de avance con el que voy a medir pues, la consecución de este producto. Y bueno, para las actividades yo puedo tener un elemento de seguimiento, pero para el proyecto, digamos que no me exigen que yo tenga un indicador de avance de las actividades. Para el proyecto, digamos, lo que nos piden principalmente son de los fines o propósitos de componentes y de resultados, de objetivos específicos. Bien, eso es básicamente un componente adicional, es identificar que los indicadores pues pueden ser de tiempo, de calidad, pueden ser también de cantidad, y los indicadores pues, me los invento yo. Pueden ser un número, pueden ser un porcentaje, puede ser una relación de 0 a 1, en fin. Yo los indicadores pues los invento y con base en eso pues se puede hacer pues este seguimiento respectivo. Los indicadores, ¿cuáles son las condiciones? Que sean relevantes y útiles para la toma de decisiones, que sean específicos para lo que quieren medir, que no sean difusos y que cada indicador mida una variable. ¿Ok? Algunos ejemplos de resultados, de indicadores, perdón, son de impacto, por ejemplo, porcentaje de incremento de la productividad en la cadena de suministro. De resultado, número de nuevas funcionalidades implementadas al producto, al servicio y o producto, o indicador de producto, número de plataformas o plataformas tecnológicas desarrolladas. Estos son, digamos, a grandes rasgos los elementos que definen los indicadores. Cuando decimos de impacto es importante tener en cuenta algo. Recuerdan que les había hablado por allá al principio del proyecto, que les había comentado de que teníamos un árbol de objetivos, un árbol de problemas, perdón. Ese árbol de problemas pues tipificaba básicamente dos cosas. Uno, el objetivo central. Dos, las causas del problema. Tres, los efectos del problema. También yo podía tener unas causas de causas o unas causas de segundo nivel. Eso también es posible. Y también puedo tener unos efectos de segundo nivel, es decir, unos efectos secundarios. Cuando yo identifico los impactos usualmente están asociados a los efectos. Los efectos son los efectos negativos que se generaban producto del problema central. En el árbol de problemas, normalmente esos efectos negativos se colocan en positivo. Es decir, ya yo los ilustro como, si ya yo no tengo un problema, sino una solución, pues obviamente este efecto va a ser invertido. Si yo tengo, por ejemplo, que el efecto era, mira, el efecto es que la casa se hace invivible por la humedad. ¿Cuál es un efecto positivo? La casa se hace agradable de habitar. Por poner este ejemplo. Los impactos se obtienen de los efectos positivos. Entonces, de allí yo los ilustro. Entonces, ya yo digo, el efecto positivo o cuál es el impacto, mayor posibilidad de que las personas o mayor confort para las personas que puedan llegar a la casa. Estoy hablando de una generalidad porque los impactos realmente se
ilustran o se miden y tan así que tienen que tener indicadores. Pero lo importante que tengan en cuenta es que los impactos se asocian a los efectos positivos una vez se tenga identificado pues, este árbol de soluciones, que es el árbol de problemas, pero en positivo, en donde el objetivo central es básicamente la respuesta al problema central. Los objetivos específicos son la respuesta a las causas del problema y los efectos del árbol de soluciones son los efectos negativos, pero colocados en positivo. Básicamente es eso, así que, pues bueno, digamos que hoy vamos a cortar acá, siendo las 8:47 y más bien abrimos un espacio de preguntas para responder pues a todo lo que quieran comentar. Entonces, voy a leer. Ivette, ¿estás allí? Ok, voy a leer, o no sé si, o como quieran, podemos perfectamente abrir el espacio, el micrófono. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, micrófono abierto, pues puede hacerlo aquí. Pues, gracias. pues dice su nombre, la empresa y la ciudad donde Gracias, Jonathan Duque. Soy de la empresa Asesoría Estratégica Empresarial de la ciudad de Pereira y de la ciudad de Cartagena. Tengo una pregunta. Si vemos en el árbol de problemas y en el árbol de objetivos, nuestras causas en el árbol de problemas se convertirán después en los objetivos específicos para poder cumplir con el objetivo general del proyecto. Dado esto, una inquietud que tengo es, hay un requisito en los términos de referencia y en el histórico de esta convocatoria, que es la transferencia de tecnología al SENA. Ese objetivo específico nunca me va a concordar con ninguna de las causas indirectas de mi planteamiento o de mi árbol de problema. ¿Eso genera algún inconveniente o simplemente se coloca como un objetivo requisito para la convocatoria? Esa es como tal la pregunta. Claro que sí. Jonathan. Sí, Jonathan, realmente la transferencia como tal no es un objetivo. Realmente, digamos que con la transferencia al SENA tú no resuelves ningún problema central. Es un requisito. ¿Qué se sugiere? Digamos, ¿qué se sugiere? Existen distintas formas de hacerlo, pero ¿qué se sugiere? Normalmente en los proyectos existe a veces uno le crea un componente transversal que es básicamente todo lo que se refiere a la gestión integral del proyecto, gestión administrativa del proyecto, en donde allí se colocan todas esas cosas que normalmente no están relacionadas con esta relación directa. Me explico. Si tú vas a tener un director del proyecto, el director del proyecto no está asociado a ningún objetivo específico, sino que es un elemento transversal. O, por ejemplo, la póliza. La póliza que tú tienes que comprar para poder, para que te dejen firmar el contrato del proyecto, esa póliza no corresponde a ningún objetivo específico en particular, es un componente transversal. Entonces, la sugerencia es que cuando ya tú has hecho este ejercicio, tengas un componente adicional en donde metas todos estos elementos transversales. Por ejemplo, el equipo de trabajo, por ejemplo, la póliza, por ejemplo, el plan de transferencia. ¿Van a entender? Entonces, este ejercicio lo que intenta es abordar toda la problemática del problema y adicional a eso, uno le puede colocar esto. Ahora, existen otras maneras de hacerlo. Otra manera es hacer un objetivo específico solamente para todas estas cosas. Hacer algo así, por ejemplo, gestionar administrativamente o gestionar el proyecto de manera integral para la ejecución eficiente por medio de las buenas prácticas de gerencia de proyectos. Ese puede ser, por ejemplo, un objetivo y en ese objetivo, pues tú colocas todos los elementos que te acabo de comentar transversal, entre los cuales puedes incluir la transferencia al SENA. ¿Vale? Muchas gracias. Claro que sí. ¿Con quién tengo el gusto? Buenos días. Uber Flores. Uber, ¿de dónde nos hablas? Florencia, Caquetá, Agroinsumos del Caquetá. Chévere, Uber. Sí, yo soy, bueno... Yo no sabía que Uber ya había llegado a Florencia, qué bueno.
Sí, ya está aquí el más querido por los taxistas. Bueno, la pregunta mía, desafortunadamente no estuve en la asesoría ayer, entonces les pido disculpas a los que están conectados si esta pregunta la hicieron ya, pero tiene que ver con mi proyecto. ¿En qué sentido? En que yo soy fabricante de sales mineralizadas para ganado y fabrico sales tradicionales. Quiero entrar en el segmento del mercado de sales proteinadas y energizadas, ¿sí? Sí, Entonces, resulta que yo tengo en mi proyecto elaborar más o menos 10 productos nuevos que me permiten acceder a ese nuevo mercado. sí, Entonces, mi objetivo general, como, digamos, en el proyecto sería, pues, lógicamente, o sea, poder fabricar esos productos, ¿sí? Y como objetivo específico colocaría cada uno de esos productos, ¿cierto? Para cumplir con el objetivo general del proyecto. ¿Yo qué quiero hacer? Pues salir de lo tradicional y llegar al segundo nivel, que son productos proteinados y energizados, ¿sí? Pues para acceder a ese nuevo mercado. Lógicamente aquí voy a generar más empleo, voy a hacer unos cambios en la transformación que hago de productos, de materia prima. Entonces, he tenido la duda ahí, y es que los productos que fabrico, cada uno se convertiría en un objetivo específico para completar el objetivo general. ¿Sería así? Uber, no, pues gracias por tu pregunta. Uber, realmente no hay ninguna restricción. Tú puedes tener tantos objetivos específicos quieras si lo cumples. Mi sugerencia, o es decir, como yo lo observo, la primera idea que se me viene a la mente es que es exagerado. Realmente tú puedes tener dentro de tu objetivo, tener todos estos productos. Un objetivo, por ejemplo, tener el tema de los productos. Recuerda que el objetivo final o el objetivo general, ¿cuál es? El objetivo general es finalmente tener, por ejemplo, algo que se me ocurre puede ser, por ejemplo, tener un portafolio. Entonces, de pronto tienes uno de los productos, uno de los objetivos es poder tener un portafolio. Es un portafolio de 10 productos. Eso puede ser un objetivo. Entonces, si tú tienes algo que lo empaqueta a los 10, es esto. Entonces, dentro de los 10 puede ser esto. ¿Por qué te lo sugiero? Porque es que si tienes 10 objetivos te va a salir un proyecto enorme. Porque imagínate cuántas actividades, si tú tienes 10 objetivos, ¿cuántos productos tienes? Y la pregunta es de cuántos productos, nuevamente nos pregunto cuántas actividades. Entonces vas a tener actividades y ¿sabes qué? Vas a terminar notando que muchas actividades se repiten porque seguramente vas a identificar que para poder hacer una sal u otra sal u otra sal, hay actividades que van a ser repetitivas. Entonces, eso te va a ti diciendo, epa, si yo lo estoy repitiendo, debo haber alguna forma en donde esta actividad yo la haga sobre los 10. Y eso te va reduciendo el Es proyecto correcto. y te Es lo hace correcto. más compactado. Vamos a entender. Entonces, mi Sí, perfecto. sugerencia es establece claramente cuáles son las cosas que tú quieres conseguir, porque finalmente tu propósito es tener un portafolio innovador. Ese puede ser, por ejemplo, una línea que te puede llevar a concluir cuál es el objetivo. Y dentro de los objetivos tú puedes tener estos productos, pero también puedes tener otras cosas, porque no solamente entiendo que solamente quieres tener un nuevo producto, sino también quieres poder tener algún tipo de, por ejemplo, de validación comercial, puedes tener, por ejemplo, algún sistema de empaquetamiento, puedes también tener algún tipo de mejora en los canales, es decir, eh, seguramente encontrarás las formas. Lo que sí tienes que tener es por lo menos 2 objetivos. Pero esta, digamos, pensar cómo ampliar tu portafolio puede ser una línea para tenerlo. ¿Vale, Excelente, Uber? muchas gracias. Todo el gusto. Buenos Listo. días, buenos días, una pregunta. ¿Con quién tengo el gusto, perdón? Mi nombre es Santander Gómez García, Santander. me comunico desde Barranquilla, pertenezco a la firma Santander Gómez SCP SAS. Nuestra inquietud en este momento es la siguiente. En este momento nuestro portafolio de servicios está constituido por 4 verticales de prestación de servicios. Sí. Y nuestro proyecto está orientado a solucionar problemas tanto hacia el cliente interno, es decir, hacia estas prácticas, como hacia el cliente externo, principalmente basados en la aplicación de tecnologías de la información como inteligencia artificial, blockchain y automatización de procesos. La pregunta específica sobre la presentación del día de hoy es, dado que son varios problemas y varios enfoques, es decir, no solamente el cliente interno y el cliente externo, solucionar sus problemáticas, la matriz que debemos construir es una por cada una de estas problemáticas o tratar de integrarla en una sola. Perfecto, Santander. Pues realmente, digamos, tú puedes abordar el problema de distintas formas. Digamos que
no conozco de entrada el problema, digamos que todo nace de la constitución del problema, no sabría decirte porque tendría que conocer cómo es el problema. Lo que sí te sugiero es que si tú tienes dos grandes enfoques, es decir, tienes un enfoque totalmente diferente, la manera en que tú vas a abordar al cliente externo o al cliente interno, lo que se me ocurre es que podría ser es que cada uno sea un abordaje independiente y por lo menos, son objetivos específicos independientes. ¿Para qué? Para que la estrategia, para que los productos, para que todas las cosas de uno no se combinen, llamémoslo así, con los otros. Esa podría ser una manera. Entonces, ahora, que hay cosas que no te pase lo que le pasaba a Uber hace un momento, que era, te podían combinar, es decir, actividades que se repetían, eso te podría obligar a replantearlo, pero básicamente la sugerencia es parte del principio, identificar cuál es el problema central. A veces el problema central, como te digo, las causas pueden ser diferentes digamos, ese problema central puede tener una causa incluida por el cliente externo, otra cosa por el cliente interno, y así, no va a entender. Y así lo vas construyendo. Pero cuando uno tiene dos líneas totalmente independientes, usualmente lo que hace uno es, lo hago a través de objetivos específicos independientes. Vale. Muchas gracias. Ray, mucho gusto, Ray. ¿Con quién tengo el gusto? Con Jainer Martínez de Filmastil, Barranquilla. Jainer, ¿cómo estás? Hay una pregunta, teniendo en cuenta que el marco lógico tiene como propósito brindar información esencial en cuanto a la parte financiera de los proyectos. Esto también se incluye aquí en la matriz, inversión, retorno, payback, o lo indicamos en los objetivos, no sé. Claro que sí. Pues bueno, eso ya esa parte se hace en la matriz de presupuesto, ¿ok? Entonces, básicamente cuando uno elabora el presupuesto está asociado a varias cosas. Lo principal son las actividades, ¿ok? Entonces, cuando tú tienes la suma de las actividades para conseguir un producto, tú estableces cuál es el presupuesto del producto. Entonces, así como está la matriz de marco lógico, para lo único que te sirve hasta el momento es la estructura del proyecto. Hay un webinario que es un webinario del presupuesto que se verá más adelante, en donde ya se puede identificar cómo está. Y el presupuesto se basa precisamente en la matriz. Entonces, ahí tú puedes saber cuánto te cuesta un objetivo, cuánto te cuesta un producto, cuánto te cuesta una actividad. Y esa a su vez es curioso. A su vez es la entrada a algo todavía que se utiliza para la ejecución del proyecto, que es el flujo de caja, que es poder saber cómo tú vas a pagarle a la gente, porque a veces también se comete ese error. A veces yo digo, mira, yo voy a pagar todos estos productos y todos los tengo que pagar en los primeros 6 meses. Y resulta que el proyecto te da un 40%, por decir algo, te da un 40% y resulta que estas cosas no te alcanzan con el 40% cuando tú tienes el 80% de los gastos en los primeros 6 meses. Entonces, en este ejercicio hay que tener también cierto balance de cómo yo le asigno, digamos, componentes, pero este es otro tema. Más adelante vamos a ver el tema de presupuesto. Para este tema de matriz de marco lógico, lo que buscamos era establecer esta gran estructura, ¿vale? Ray, Buenos ya para días. concluir la Buenos pregunta. Vamos entonces con la última pregunta. Buenos días. Hola. ¿Con qué tenemos el gusto? Hola, Miller. Silvio Casagrande de la empresa M&S Consultants de San Andrés. Silvio, bienvenido a ti. Un saludo especial a todos los de nuestro hermoso archipiélago. Bueno, mira, yo tengo una consulta y es sobre el tema de indicadores. Bueno, yo estoy acostumbrado como a utilizar indicadores objetivamente verificables que son diferentes a los de porcentaje o números. Son indicadores que miden en tiempo, espacio, lugar, calidad y cantidad. ¿Podemos utilizar este tipo de indicadores en este proyecto? Desde luego, y son a veces los mejores, porque si yo puedo decir, por ejemplo, número de zapatos prototipados, ya yo los cuento uno a uno. Son muy contundentes porque no son gaseosos, sino que son realmente mucho más fáciles de utilizar, de contar, de medir, en fin, claro, son los mejores. Y eso es lo que se busca,
particularmente, tú puedes identificar, a veces, uno por ser muy creativo, combina varios elementos de tiempo, de calidad, de cantidad y enreda los indicadores. No, los indicadores tienen que ser, tienen que identificar sobre todo una sola dimensión o magnitud para poder ser claros y poder ser medibles como lo comentabas tú. Amigos, yo sé que hay muchas preguntas en el chat. Ven otra cosa, Miller, antes que cortes. Claro que sí, Silvio, te escucho. Es preguntarte, esa matriz de marco lógico en los documentos que descargamos no está, ¿esa matriz va a estar en alguna parte o nos ponemos creativos y la construimos nosotros mismos? Bueno, en los anexos que están en este momento, digamos, los anexos son los que hay que diligenciar. La matriz de marco lógico lo que permite es estructurar el proyecto, una herramienta para estructurar el proyecto. Entonces, muchos de los insumos, cuando ustedes construyen una matriz de marco lógico, son los que finalmente uno va a utilizar para literal copiar y pegar. Muchos, ¿ok? Hay otros que no, hay otros que sí toca pues elaborar. Pero cuando ustedes tienen la estructura del proyecto, ya lo demás es el carretazo. Obviamente soportándolo con fuentes confiables y verificables, que tengan una lógica, pero la matriz de marco lógico básicamente es la metodología, o más bien la herramienta metodológica con la cual se elabora el proyecto. Pero no es que el proyecto lo tengamos que presentar aquí, no. Realmente el proyecto lo que busca es diligenciar los anexos que ustedes pueden encontrar en la página colombiaproductiva.com/SENA Innova y lo que solicita el aplicativo del SENA. Entonces, esa es como la lógica con la cual se construyeron y que les va a servir de un insumo fundamental. A todos, mil gracias. Ay, qué pena contigo. Antes de despedirnos, Lucía del Pilar Arce, Solín Saz de Ibagué. Listo. Lo que pasa Última es que pregunta entonces, Lucía. Gracias. Dejé para lo último porque no es tanto con respecto a la matriz de marco lógico, no, sino que estuve trabajando y tratando de bajar el aplicativo donde indica SENA Innova, pero yo no encuentro la carpeta de instalación. O sea, baja todas las carpetas. De pronto, ¿será que con quién me puedo contactar? He estado tratando de contactarme con SENA Innova hace 3 días y no he podido, para saber si es que la carpeta de instalador no la colocaron ahí o de pronto está en otro lugar y yo no la he visto. Claro que sí. Mira, mi sugerencia es esta. Tómate este correo electrónico, por favor, perdón. Este correo electrónico que ves en pantalla y mándanos un correíto ya y ahí te vamos a mandar pues toda la información y los enlaces. Listo. Ahí está. Otra cosita, esta conferencia la podemos buscar nuevamente para poderla volver a escuchar. ¿Y dónde la podemos buscar? Lo que tenemos son las diapositivas. Las diapositivas sí estarán totalmente disponibles. Estas sí las podrás hacer. Y bueno, y también puedes tener allí, digamos, tenemos una mesa de ayuda. ¿Sí? Puedes tener una mesa de ayuda en donde puedes hacer preguntas específicas. Aquí al 311-201-3875. También puede hacer ayuda por WhatsApp y poder responder algunas cosas específicas. Pero mi sugerencia es, escríbenos muy brevemente el tema si tienes alguna situación inconveniente con la plataforma. Varias personas nos han dicho lo mismo. No es que no esté funcionando, sino que de pronto no se encuentra. Bueno, cualquier cosa que puede ser, te la respondemos allí vía correo electrónico. Vale, Lucía. Muchas gracias, don Miller. Un abrazo a todos. Bonito día para todos. Les deseo lo mejor y pues bueno, nos veremos pronto en el siguiente taller. Un abrazo.